Siguiendo con el tutorial del Adobe Dreamweaver CS5, vamos a ver ahora cómo preparar una aplicación para trabajar con sitios dinámicos. Vamos a ver primero los aspectos básicos de las aplicaciones web con las cuales podemos trabajar y crear en el Adobe Dreamweaver CS5. Una aplicación web es un sitio web que contiene páginas con contenido sin determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se determina solo cuando el usuario solicita una página desde el servidor web. Dado que el contenido final de la página varía de una petición a otra en función de las acciones del visitante, este tipo de página se denomina página dinámica. Las aplicaciones web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. Vamos a ver entonces cómo se describen los usos más habituales de las aplicaciones web en el Adobe Dreamweaver CS5. Las aplicaciones web pueden tener numerosos usos, tanto para los visitantes como para los ingenieros de desarrollo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, permitir a los usuarios localizar información de forma rápida y sencilla en un sitio web en el que se almacena gran cantidad de contenido. Este tipo de aplicación web ofrece a los visitantes la posibilidad de buscar contenido, organizarlo y navegar por él de la manera que estimen oportuna. Aquí tenemos dos ejemplos de estas aplicaciones que son, por ejemplo, las intranets de las empresas. Tenemos, por ejemplo, la página de MSDN de Microsoft y también tenemos, por ejemplo, la página de Amazon.com para tienda en línea. Otro de los usos de las aplicaciones web consiste en recoger, guardar y analizar datos suministrados por los visitantes de los sitios. En el pasado, los datos introducidos en los formularios HTML se enviaban como mensajes de correo electrónico a los empleados o a aplicaciones CGI para su procesamiento. Una aplicación web permite guardar datos de formularios directamente en una base de datos, además de extraer datos y crear informes basados en la web para su análisis. Ejemplos de esto son las páginas de los bancos en línea, las páginas de tiendas en línea, las encuestas y los formularios con datos suministrados por el usuario. Un tercer uso de las aplicaciones web consiste en actualizar sitios web cuyo contenido cambia constantemente. Una aplicación web evita al diseñador web tener que actualizar continuamente el código HTML del sitio. Los proveedores de contenido, como los editores de noticias, proporcionan el contenido a la aplicación web y ésta se actualiza automáticamente. Entre estos ejemplos tenemos a los websites, por ejemplo, de The Economist y también al website de CNN.com. Una aplicación web es un conjunto de páginas web estáticas y dinámicas. Una página web estática es aquella que no cambia cuando un usuario la solicita. El servidor web envía la página al navegador web solicitante sin modificarla. Por el contrario, el servidor modifica las páginas web dinámicas antes de enviarlas al navegador solicitante. La naturaleza cambiante de este tipo de página es lo que le da el nombre de dinámica. Por ejemplo, podríamos diseñar una página para que mostrara los resultados del programa de salud y dejara cierta información fuera, como el nombre del empleado y sus resultados, para calcularla dentro de la página cuando se solicite un empleado en particular. Vamos a ver entonces con mayor detalle el funcionamiento de las aplicaciones web. Para crear aplicaciones web en el Adobe Dreamweaver CS5 necesitamos el siguiente software. Primero, un servidor web. Segundo, un servidor de aplicaciones que se ejecute en el servidor web. Hay que tener en cuenta en el contexto de las aplicaciones web que los términos servidor web y servidor de aplicaciones se refieren a software y no a hardware. Si deseamos utilizar una base de datos con la aplicación, necesitaremos además el siguiente software. Primero, un sistema de base de datos y segundo, un controlador de base de datos compatible con la base de datos. Varias empresas proporcionan alojamiento web y ofrecen planes que nos permiten utilizar su software para probar e implementar aplicaciones web. En algunos casos podemos instalar el software necesario en el mismo equipo que el Dreamweaver para realizar tareas de desarrollo. También podemos instalarlo en un equipo de red, habitualmente en un equipo con Windows 2000 o XP, para que otros desarrolladores puedan trabajar en el mismo proyecto.
Asimismo, si deseamos utilizar una base de datos con aplicación web, deberemos conectarnos antes con ella.